Bienvenido, viajero de la noche. Antes de empezar este cuento para dormir, quiero invitarte a relajarte, respirar profundo y dejar que tu mente se transporte a un tiempo lejano, a una tierra donde la disciplina, la fuerza y el honor eran la esencia de cada día. Pero espera un momento. Antes de continuar, quiero que participes conmigo. Déjame en los comentarios en qué ciudad o país estás ahora mismo, qué hora es allí y de qué actividad acabas de regresar a casa. Me encantará leerlo y saber desde dónde me acompañas en esta historia. Ahora sí, cerremos los ojos y viajemos a Esparta. Hace más de 2 milenios, en una península bañada por el mar Egeo, se alzaba una ciudad-estado, cuyo nombre aún resuena en los pasillos de la historia. Esparta. Allí, entre montañas ásperas y campos fértiles, vivía un joven guerrero que apenas comenzaba a comprender la magnitud de la vida espartana. Su nombre era Leónidas, como el famoso rey de siglos atrás, pero este Leónidas aún no era monarca ni comandante, sino un joven disciplinado que estaba aprendiendo a forjar su cuerpo, su mente y su espíritu. Cada amanecer para él era una batalla, no contra enemigos externos, sino contra la pereza, el miedo y las dudas internas. La rutina de un guerrero espartano no comenzaba cuando el sol se alzaba, sino mucho antes, en la quietud de la madrugada. La luna todavía brillaba sobre el valle cuando la voz grave de su instructor resonaba en los dormitorios comunes. Arriba tronaba la orden. El día no espera a los débiles. Los jóvenes, envueltos en sus capas rojas, se levantaban casi al unísono. El aire frío mordía sus mejillas, pero ninguno se quejaba. La disciplina era el verdadero abrigo. Leónidas frotó sus manos, respiró hondo y se puso de pie con determinación. El primer paso de su rutina diaria era la limpieza y el orden personal. Aunque vivían en condiciones austeras, se les enseñaba que la grandeza comenzaba con los pequeños hábitos. El muchacho se lavó la cara con agua helada, lo suficiente para despertar cada célula de su cuerpo. Sus compañeros hacían lo mismo en silencio, creando un murmullo de agua que parecía un río corriendo dentro de las paredes de piedra. Después venía el entrenamiento físico, el patio de armas, iluminado apenas por antorchas y por el resplandor lejano del amanecer, se llenaba de cuerpos en movimiento. Correr descalzo sobre la tierra húmeda, saltar sobre troncos, cargar piedras, luchar cuerpo a cuerpo, todo formaba parte de la gimnasia cotidiana. Leónidas corría con el pecho erguido, recordando siempre que la respiración era su aliada. Cada inhalación era fuerza, cada exhalación era disciplina. Sentía cómo el sudor comenzaba a rodar por su frente, pero no se detenía. En Esparta, el esfuerzo era un deber, no una opción. El instructor, un veterano de muchas campañas, observaba cada movimiento con ojo crítico. Su voz se elevaba entre el jadeo de los jóvenes. Más rápido, más fuerte. Un espartano no conoce el descanso hasta que ha vencido a su propio cansancio. Tras una hora de carrera y saltos, llegó el turno de los ejercicios con armas. Los jóvenes tomaban lanzas de madera y escudos circulares. Aunque no eran de bronce como los reales, pesaban lo suficiente para fortalecer sus brazos. Leónidas practicaba los movimientos básicos: avanzar, bloquear, empujar, retroceder. Cada gesto era repetido una y otra vez, hasta convertirse en reflejo natural. El sol ya despuntaba en el horizonte cuando pasaron a la lucha cuerpo a cuerpo. Aquí no había armas, solo fuerza, técnica y estrategia. Leónidas cayó una vez, 2 veces, pero cada caída era una lección. Con el tiempo,
aprendió a anticipar el movimiento del adversario, a usar no solo su fuerza bruta, sino también su ingenio. La primera parte del día culminaba con un grito unísono de todos los jóvenes, un rugido que resonaba en las colinas. Por Esparta, el eco se extendía, como si la misma tierra respondiera a su llamado. Después del entrenamiento, la rutina continuaba con el baño en el río. El agua estaba helada, pero era símbolo de pureza y resistencia. Leónidas se sumergió, sintiendo cómo cada gota lo templaba aún más. Al salir, secó su piel al sol y vistió nuevamente la capa escarlata que lo identificaba como un aprendiz de guerrero. La siguiente actividad era el desayuno frugal, un pedazo de pan duro, algunas aceitunas y un cuenco de caldo oscuro, conocido como la sopa negra espartana. No era un banquete, pero les recordaba que un cuerpo disciplinado podía sobrevivir con poco y rendir mucho. Durante la comida, el silencio era norma. Se enseñaba que un guerrero debía hablar solo cuando fuera necesario, pues las palabras malgastadas debilitaban el espíritu. Sin embargo, los ojos de los jóvenes brillaban de determinación, compartiendo entre miradas lo que sus bocas no podían expresar. Tras el alimento, llegaba el entrenamiento intelectual. Esparta no solo forjaba cuerpos, también forjaba mentes. Se les enseñaba a leer, a memorizar poemas épicos y a analizar estrategias de batallas pasadas. El conocimiento de los ancestros era tan valioso como el filo de una espada. Leónidas, sentado en un banco de piedra, escuchaba atento los relatos de su maestro, historias de heroísmo, de batallas donde pocos habían resistido contra muchos, de líderes que habían puesto el deber por encima de su vida. Su corazón latía fuerte al imaginarse algún día formando parte de esas gestas. Pero no todo era rigidez. En ciertos momentos del día se permitía el juego competitivo, carreras, lanzamientos de disco, combates amistosos. El objetivo era desarrollar no solo el cuerpo, sino también el espíritu competitivo y la camaradería. A medida que el sol ascendía en el cielo, la rutina se repetía con variaciones: entrenamiento físico, comida frugal, instrucción intelectual, práctica marcial. Así pasaban las horas, y cada día parecía una réplica del anterior, pero en realidad era un escalón más hacia la excelencia. Al caer la tarde, tras otra ronda de ejercicios, los jóvenes tenían un momento breve para reflexionar. Leónidas se sentaba en la colina cercana, mirando el valle iluminado por tonos dorados. Pensaba en su familia, en el honor de su ciudad y en el futuro que le esperaba como hoplita, como defensor de Esparta. Respiraba profundo, dejando que la brisa acariciara su rostro, y se decía a sí mismo: un guerrero no solo lucha con la lanza, sino con el corazón. La noche llegaba, y con ella el descanso colectivo. Los jóvenes dormían juntos en salas comunes, sobre esteras sencillas. Antes de cerrar los ojos, el instructor recorría la sala, asegurándose de que cada uno mantuviera la postura correcta, incluso al dormir. Porque sí, en Esparta, incluso dormir era parte de la rutina guerrera. Descansar bien era prepararse para luchar mejor al día siguiente. Leónidas cerraba los ojos, con los músculos aún cansados y el espíritu encendido. Sabía que al amanecer todo volvería a comenzar, pero no le temía a la repetición. Comprendía que la grandeza se forjaba en la constancia. Así transcurría la vida diaria de un joven espartano, una coreografía de disciplina y honor repetida con la precisión de los astros. Y mientras la luna volvía a brillar sobre Esparta, el muchacho soñaba con un futuro donde su nombre sería recordado, no por ser diferente, sino por ser constante, fuerte y fiel a su deber.
La luna aún flotaba sobre el cielo oscuro cuando el cuerno resonó en la barraca. El sonido era grave, casi animal, y penetraba hasta los huesos de los jóvenes. Era la señal de que otro día comenzaba en Esparta. Leónidas abrió los ojos de inmediato. Dormía ligero, como todos los aprendices, porque incluso el sueño debía estar vigilante. Se incorporó en silencio, enrolló su capa escarlata y se puso en pie junto a sus compañeros. Nadie hablaba. La disciplina se medía incluso en las primeras acciones del día. El suelo de piedra estaba helado bajo sus pies descalzos. Afuera, el aire era aún más cortante. Algunos aspiraban hondo, dejando que el frío se clavara en sus pulmones como agujas de hielo. Era una forma de recordar que la vida nunca sería cómoda, que cada día traía consigo pruebas que debían aceptarse con firmeza. El instructor esperaba en el patio, con los brazos cruzados y la mirada severa. Era un hombre mayor, con cicatrices en el rostro y el pecho desnudo a pesar del frío. Nadie conocía exactamente su edad, pero todos sabían que había luchado en campañas lejos de las murallas de Esparta. Formación, ordenó. Los jóvenes se alinearon en cuestión de segundos. El primero en fallar, la fila recibía un golpe en el hombro con la vara del instructor. No era un castigo brutal, sino un recordatorio. La precisión y la rapidez eran virtudes esenciales. El amanecer de los cuerpos. La primera actividad del día era una serie de ejercicios para endurecer el cuerpo. Correr largas distancias sobre terreno pedregoso, trepar cuerdas que colgaban de vigas altas, levantar piedras grandes como si fueran pesos, arrastrarse por el suelo, embarrado con el escudo sobre la espalda. Leónidas corría con la respiración acompasada, sintiendo cómo el sudor le quemaba la piel, incluso antes de que el sol apareciera. A su lado, otros jóvenes jadeaban, algunos tropezaban, pero nadie se detenía. La vergüenza de abandonar era peor que el dolor físico. Después de la carrera, el instructor los llevó al río. El agua estaba helada como la mismísima muerte, pero era tradición sumergirse después de los ejercicios iniciales. El impacto del agua en el cuerpo servía para despertar cada nervio y templar el carácter. Un espartano no teme al frío, decía el instructor mientras los miraba tiritar. Y los jóvenes, aunque temblaban, salían erguidos, intentando mostrar fortaleza. El desayuno de hierro. De regreso a la barraca, recibían el desayuno. Un cuenco de sopa negra, hecha con sangre animal, vinagre y especias. El sabor era fuerte, incluso desagradable, pero tenía valor simbólico. Comer aquello cada mañana era un recordatorio de que la vida de un guerrero no era un festín de lujos, sino una lucha constante contra la incomodidad. Leónidas tragó el líquido espeso sin rechistar. A su lado, uno de los más jóvenes frunció el ceño y trató de apartar el cuenco, pero la mirada del instructor lo obligó a terminar hasta la última gota. No había espacio para debilidades. Después del desayuno, se distribuían tareas menores: limpiar las armas de práctica, reparar las esteras de dormir, ordenar la sala común. Aunque parecían labores simples, todo tenía un propósito. Un guerrero debía ser ordenado, meticuloso y autosuficiente. El estudio de la mente. Cuando el sol ya se alzaba en el horizonte, los jóvenes pasaban a una sala donde un anciano los instruía en las artes intelectuales. Allí aprendían a leer versos, a memorizar fragmentos de Homero y, sobre todo, a analizar las grandes batallas de su pueblo. El anciano hablaba con voz pausada, como si cada palabra fuera una piedra colocada con precisión en la construcción de una muralla. Un espartano no lucha solo con los músculos,
decía, lucha también con la memoria de su historia, con la estrategia de su mente y con el ejemplo de sus antepasados. Leónidas escuchaba fascinado los relatos de Maratón y Platea de cómo pequeños grupos de hombres disciplinados habían resistido contra ejércitos inmensos. Cada historia encendía en él una llama, la esperanza de algún día estar a la altura de esos héroes. Juegos y competencias. Tras las lecciones, venía un momento esperado, los juegos competitivos. No eran simples pasatiempos, eran pruebas disfrazadas de diversión. Correr, lanzar el disco, luchar en parejas, todo servía para medir la fuerza, la agilidad y el ingenio. Ese día, Leónidas fue emparejado con un joven llamado Dorix, fuerte como un toro y rápido como un lobo. Lucharon en el suelo polvoriento, rodando entre los gritos de los demás. Dorix lo derribó una vez, pero Leónidas se levantó de inmediato. La segunda vez, logró usar la inercia del rival para voltearlo. Al final, quedaron exhaustos, respirando polvo y sudor, pero con una sonrisa de respeto mutuo. El instructor observaba sin intervenir. Sabía que esos juegos construían no solo fuerza física, sino camaradería. En la guerra, el hombre que estaba a tu lado debía ser tan confiable como tu propio escudo. Mediodía de silencio. El almuerzo era tan frugal como el desayuno. Un trozo de pan duro y algunas aceitunas. Nadie se quejaba, porque se enseñaba que un guerrero debía comer para vivir, no vivir para comer. Tras la comida, se les daba un breve tiempo de reposo. No era para dormir, sino para reflexionar. Los jóvenes se sentaban bajo los árboles, contemplando el cielo, repasando en su mente lo aprendido o meditando sobre sus errores del día. Leónidas cerró los ojos unos minutos, no para escapar, sino para imaginar. Soñaba con estar en una falange, escudo contra escudo, hombro contra hombro, avanzando como una muralla viviente. Imaginaba el estruendo de los cascos contra la tierra y el choque de las lanzas contra el enemigo. Y al abrir los ojos, el deseo de ser digno de ese sueño lo llenaba de energía renovada. La tarde de hierro y sudor. Cuando el sol descendía un poco, comenzaba la segunda gran sesión de entrenamiento físico. Ahora sí, el énfasis estaba en el combate real, prácticas con lanza y escudo, formaciones de falange, marchando al unísono, simulacros de ataques y defensas. El sonido de los escudos, chocando entre sí, resonaba como un trueno en el valle. Cada joven debía aprender a confiar en el hombre a su derecha y a proteger con su escudo no solo su propio cuerpo, sino también el del compañero. El instructor gritaba: el que protege solo su piel, muere solo. El que protege a su hermano, vive en la gloria. Leónidas sentía el peso del escudo en su brazo izquierdo, el filo de la lanza en su mano derecha. Avanzaba al compás de sus compañeros, con el corazón latiendo fuerte. No había mayor sensación que la de ser parte de algo más grande que uno mismo. La caída del sol. Con el ocaso, el cansancio era absoluto. Los cuerpos estaban cubiertos de sudor, tierra y moretones. El sol se alzaba lentamente sobre las colinas de Lacedemonia. Sus primeros rayos pintaban de oro los campos y templos de Esparta, como si los dioses mismos despertaran a los hombres para un nuevo día de disciplina y lucha. En la barraca de los jóvenes, un silencio solemne precedía al estruendo del cuerno, pero esta vez Leónidas ya estaba despierto antes de que sonara. Sus ojos se habían abierto instintivamente, como si su propio cuerpo se hubiera sincronizado con el ritmo implacable de la rutina espartana. Respiró profundo. El aire de la mañana estaba impregnado de frescura y de un leve aroma a humo de las hogueras nocturnas. Se levantó sin dudar, dobló su capa roja
y se alistó. A su lado, Dorix y los demás muchachos se movían como sombras, preparando otro día idéntico y distinto al mismo tiempo, el inicio de la prueba. Ese día, el instructor anunció una novedad. Hoy no solo entrenaremos el cuerpo, hoy entrenaremos la voluntad. Los muchachos lo miraron en silencio, sabiendo que sus palabras significaban un desafío inesperado. El instructor continuó: caminaréis hasta el bosque de Tallegueto. Allí pasaréis la jornada con lo que sepáis conseguir, sin armas de bronce, sin capas gruesas, sin más ayuda que vuestra astucia. Un guerrero no siempre lucha en formación. A veces debe sobrevivir solo. Los jóvenes asintieron, sin atreverse a mostrar temor. Sabían que estas pruebas eran parte de la AGOG, el duro sistema de formación espartana. El camino hacia el monte salieron en fila, con apenas un pedazo de pan en la bolsa y una lanza de madera. El sendero hacia Tallegueto era pedregoso y empinado, rodeado de pinos altos que crujían con el viento. Leónidas avanzaba en silencio, sintiendo cómo cada paso lo alejaba de la seguridad de la ciudad y lo acercaba a lo desconocido. El aire olía a resina y tierra húmeda, y el canto de los pájaros era interrumpido solo por el roce de las sandalias contra las piedras. A medida que subían, el sol se volvía más fuerte. El sudor les corría por la espalda, pero nadie se quejaba. El instructor caminaba detrás, vigilando como un lobo que mide a su manada. La primera lección: el hambre. Al llegar a un claro, el instructor se detuvo. Aquí os dejaré. Volveré al caer la noche. Recordad, la naturaleza es maestra del que sabe escucharla. El que cede al miedo muere antes de tiempo. Con esas palabras se marchó y los muchachos quedaron solos. El pan se terminó rápido, apenas un bocado. El hambre comenzó a morderles el estómago. Algunos intentaron buscar frutos silvestres, otros atraparon insectos y los comieron sin dudar. Leónidas, recordando los consejos de los ancianos, buscó cerca del arroyo raíces comestibles y las compartió con 2 compañeros. Ese acto de camaradería fue notado. En Esparta, compartir no era un gesto de bondad individual, sino un deber colectivo. Sobrevivir juntos significaba luchar mejor juntos. La segunda lección: el frío y el miedo. Cuando cayó la tarde, el calor del día desapareció bruscamente. El viento descendía de la montaña como un cuchillo helado. Los jóvenes se agruparon alrededor de un pequeño fuego que habían logrado encender con dificultad. Las sombras del bosque eran profundas y cada crujido hacía que alguno mirara con desconfianza hacia la oscuridad. El miedo era un enemigo invisible, quizás el más duro de todos. Dorix murmuró: dicen que en estas montañas habitan lobos. Leónidas lo miró con firmeza. Entonces, debemos ser más lobos que ellos. Su voz, aunque baja, tuvo un efecto inmediato. Los demás se tranquilizaron, no porque el peligro desapareciera, sino porque un verdadero guerrero aprende a dominar primero su propio corazón antes de enfrentar al enemigo. La noche de prueba. El instructor no volvió al anochecer como había prometido. Era parte del examen. Los jóvenes debían pasar la noche solos, en guardia. Leónidas tomó la primera vigilia, caminando en círculos alrededor del fuego. Sus pasos eran lentos, pero firmes. El cielo estaba plagado de estrellas, un manto infinito que lo hacía sentirse pequeño y al mismo tiempo parte de algo eterno. Escuchó un crujido entre los arbustos. Su lanza de madera se alzó instintivamente. Una sombra se movió rápido, pero resultó ser solo un zorro, que huyó en cuanto lo vio. Leónidas suspiró y sonrió. El miedo había sido más grande que el peligro real.
Cuando le tocó descansar, se tendió sobre la tierra fría, mirando el cielo. Antes de cerrar los ojos, pensó en su madre, que siempre le decía: «Hijo mío, sé valiente no porque no sientas miedo, sino porque lo dominas». Esa frase lo acompañó hasta el sueño. El regreso a Esparta. Al amanecer, el instructor reapareció en el claro. Observó los rostros cansados, los ojos rojos, pero también la firmeza en su postura. Habéis superado la prueba. Recordad esto: el hambre, el frío y la soledad son enemigos que un guerrero debe aprender a vencer antes de enfrentar a los hombres en batalla. El camino de regreso fue silencioso, pero en el corazón de cada joven brillaba un orgullo nuevo. Habían sobrevivido no solo al bosque, sino a sus propios miedos. La lección del día: de vuelta en la barraca, antes de dormir, cada uno debía compartir lo aprendido. Uno dijo: «Aprendí que el fuego no solo calienta el cuerpo, también une a los hombres». Otro comentó: «Aprendí que el miedo es más fuerte en la imaginación que en la realidad». Cuando llegó el turno de Leónidas, habló con calma: «Aprendí que un guerrero no necesita riquezas ni comodidades. Lo único que necesita es disciplina para soportar cualquier cosa». El instructor asintió. No había elogios en Esparta, pero un gesto de aprobación valía más que 1000 palabras. Reflexiones bajo las estrellas. Esa noche, mientras los demás dormían, Leónidas se quedó despierto un poco más. Miraba las estrellas a través de la rendija del techo de la barraca. Pensaba en el futuro, en las batallas que aún no conocía, en los enemigos que algún día aparecerían frente a las murallas de Esparta. Pero sobre todo, pensaba en su interior, en la lucha constante por ser más fuerte que sus propios límites. La rutina diaria de un espartano no era solo repetición mecánica. Cada carrera, cada golpe, cada noche de frío tenía un propósito: construir no solo cuerpos de hierro, sino almas inquebrantables. Y así, con esa convicción, cerró los ojos, preparado para el siguiente amanecer. La aurora se alzaba lentamente sobre los campos lacedemonios, tiñendo de rojo el horizonte. El cuerno sonó de nuevo, cortando el silencio de la madrugada, y los jóvenes saltaron de sus esteras con la precisión de una sola voluntad. Leónidas ya no sentía la sorpresa de los primeros días. Su cuerpo, aunque cansado, respondía casi de manera automática. La rutina se había grabado en su carne como un sello, pero sabía que aquel día sería diferente. El instructor había anunciado la víspera que vendría una prueba colectiva. Los muchachos se miraban en silencio mientras se vestían con sus capas escarlatas. No hacía falta hablar. Todos presentían que algo duro se avecinaba. El anuncio del desafío. El patio de armas estaba helado, pero el aire vibraba de expectación. El instructor los aguardaba, con su vara en la mano y el ceño fruncido. «Hemos probado vuestro valor individual en el monte Tallegueto», comenzó. «Ahora veremos si podéis actuar como uno solo». Se paseó lentamente frente a la fila, sus ojos como cuchillas, inspeccionando a cada joven. Una falange no es un conjunto de guerreros, es un solo cuerpo con muchos brazos. Hoy lo aprenderéis en carne propia. Los llevó hacia el campo de entrenamiento más amplio. Allí los esperaba una formación de veteranos, hombres curtidos por batallas reales. No llevaban armas de guerra, sino lanzas de madera y escudos de práctica, pero su sola presencia imponía respeto. «Vuestra tarea es simple», dijo el instructor con voz áspera: «resistir contra ellos el mayor tiempo posible. Si uno de vosotros rompe la formación, todos fracasan». Los corazones de los jóvenes latieron con fuerza.
Nunca antes se habían enfrentado a soldados experimentados. La primera falange se organizaron como habían practicado, escudos al frente, lanzas apuntando hacia afuera, hombro contra hombro. La línea era irregular, pero al menos estaba unida. El instructor levantó la mano y dio la señal. Los veteranos avanzaron con calma, como un mar oscuro que se acerca a la orilla. El sonido de sus pasos sincronizados retumbaba en el pecho de los aprendices. El primer choque fue brutal. Los escudos de los veteranos golpearon con fuerza y varios jóvenes casi cayeron hacia atrás. Leónidas apretó los dientes, clavó los pies en la tierra y sostuvo el peso como pudo. «No cedas», gritó a Dorix, que a su lado tambaleaba. El empuje fue constante, implacable. Los veteranos no buscaban vencer con rapidez, sino desgastar. Poco a poco, la línea de jóvenes se doblaba. El sudor les resbalaba por la frente, los brazos les ardían, y cada músculo luchaba contra el deseo de rendirse. Pero nadie rompió filas. Y eso, en Esparta, ya era una victoria. La lección de la unidad. Tras varios minutos, el instructor detuvo el combate. «Basta», ordenó con un gesto. Los jóvenes se dejaron caer al suelo, jadeando como si hubieran corrido kilómetros. Los veteranos se retiraron en silencio, pero algunos asintieron con aprobación. El instructor habló. «Hoy habéis sentido lo que significa ser parte de una falange. No sois individuos, no sois nombres, sois un muro, y un muro solo resiste mientras cada piedra se mantenga en su sitio». Leónidas, agotado pero firme, comprendió la verdad de esas palabras. No importaba su fuerza personal ni su valor individual. Lo que contaba era la lealtad mutua, la capacidad de sostener al compañero incluso cuando las piernas flaqueaban. El entrenamiento del compañerismo. Después de un breve descanso y un almuerzo frugal, un pedazo de pan, queso y agua, los ejercicios continuaron, pero esta vez no se trataba solo de fuerza. El instructor organizó pruebas de confianza. Correr vendados, guiados únicamente por la voz de un compañero. Escalar muros, ayudándose mutuamente. Transportar grandes troncos entre varios, coordinando cada paso. En una de esas pruebas, un joven llamado Antilo cayó y se torció el tobillo. El instructor observaba en silencio, sin moverse para ayudar. Era decisión del grupo. Dorix miró a Leónidas, indeciso, pero Leónidas no dudó. «No lo dejamos atrás». Con ayuda de otros dos, cargaron a Antilo sobre sus hombros y completaron la tarea. El esfuerzo fue enorme, pero cuando terminaron, el instructor asintió levemente. Un guerrero es débil cuando pelea solo. Una falange es invencible porque ninguno se queda atrás. Esa frase quedó grabada en la memoria de todos. El anochecer en hermandad, al caer la tarde, los jóvenes regresaron a la barraca. El cansancio era profundo, pero el espíritu estaba elevado. Algo había cambiado en ellos. Ya no se veían solo como compañeros de entrenamiento, sino como hermanos de armas. Se reunieron alrededor de una hoguera improvisada en el patio. Allí compartieron historias personales, algo raro en Esparta, donde la brevedad de las palabras era norma, pero aquella noche la hermandad era más fuerte que la regla. Dorix habló de su sueño de defender Esparta junto a su padre, un veterano que aún vivía. Antilo, con el tobillo vendado, confesó que su mayor miedo era no estar a la altura de los demás. Cuando llegó el turno de Leónidas, sus palabras fueron simples, pero profundas. «Mi mayor deseo no es ser recordado por mi nombre, sino que, cuando marche en la falange, mis hermanos sepan que pueden confiar en mí como en su propio escudo». Un silencio respetuoso siguió a sus palabras, roto solo por el crepitar del fuego.
El descanso de los guerreros. Esa noche, antes de dormir, el instructor entró a la barraca y recorrió la sala como siempre, pero esta vez, en lugar de su mirada dura, había en sus ojos un brillo de orgullo contenido. Habéis dado un paso más hacia la verdadera grandeza, dijo en voz baja. Recordad lo de hoy. Esparta no se sostiene sobre héroes solitarios, sino sobre hombres que marchan juntos como uno solo. Con esas palabras, apagó la lámpara. Los jóvenes se acomodaron en sus esteras. Sus cuerpos dolían, pero en sus corazones había una calma nueva, la seguridad de que ya no estaban solos en su camino. Leónidas cerró los ojos con una sonrisa apenas perceptible. Había comprendido algo esencial. Un verdadero guerrero no se mide solo por la lanza que empuña, sino por el hombro en el que se apoya y el escudo que ofrece a su hermano. Y mientras el sueño lo envolvía, las estrellas brillaban sobre Esparta, testigos eternos de un grupo de jóvenes que poco a poco se forjaban en hombres de hierro. El amanecer trajo consigo un aire extraño, distinto. El cuerno resonó como siempre, pero el tono del instructor, al entrar en la barraca, era más severo que de costumbre. Hoy no entrenaréis contra veteranos, anunció con voz grave. Hoy lucharéis contra vosotros mismos. Los jóvenes se miraron entre sí, confundidos. El instructor continuó. Seréis divididos en grupos. Cada grupo deberá defender un punto estratégico en el valle, mientras los otros intentarán arrebatarlo. No hay armas de bronce, solo lanzas y escudos de práctica. No busquéis la victoria fácil, buscad la estrategia. Un murmullo recorrió la sala. No era un simple entrenamiento físico, sino una prueba de ingenio, coordinación y resistencia. La división de los grupos, el instructor señaló a los jóvenes uno por uno, formando 3 equipos. Leónidas quedó junto a Dórix, Antilo y otros 5 compañeros. Sus rivales eran muchachos tan fuertes y disciplinados como ellos, todos forjados bajo las mismas reglas de la agogé. El honor de vuestro grupo es el honor de cada uno, dijo el instructor. Recordad, el que pierde la disciplina arrastra consigo a todos. Con esas palabras, los llevó hacia el valle donde se realizaría la prueba, el terreno del desafío. El valle estaba rodeado de colinas bajas y salpicado de matorrales y rocas grandes. En el centro, una colina más alta servía como punto de defensa. El equipo de Leónidas fue asignado para ocuparla primero. Los demás equipos se situarían alrededor, listos para atacar desde distintas direcciones. El instructor levantó la mano. La prueba comienza ahora. Y con ese gesto, los jóvenes corrieron a ocupar posiciones. La defensa de la colina Leónidas organizó rápidamente a sus compañeros. No era líder oficial, pero sus palabras siempre encontraban eco. Formemos un círculo con los escudos, ordenó. Si mantenemos el muro unido, ningún grupo podrá romperlo. Dórix gruñó con aprobación y tomó posición a su lado. Antilo, aún con el tobillo resentido, se situó en la parte trasera, donde el esfuerzo sería menor. El primer ataque vino desde el este. El equipo rival avanzaba en formación cerrada, gritando con fuerza. El choque de escudos retumbó como un trueno. Los jóvenes de Leónidas resistieron, apretando los dientes, empujando con las piernas, soportando cada embestida. El suelo vibraba bajo sus pies, pero nadie rompió filas. Después de varios minutos, los atacantes se retiraron jadeando. «Resistimos», exclamó Dórix con una sonrisa feroz. Pero la prueba apenas comenzaba. La estrategia inesperada. El segundo ataque no fue frontal, sino astuto. El otro grupo se dividió en dos, rodeando la colina desde distintos lados.
Al mismo tiempo, comenzaron a lanzar piedras pequeñas para distraerlos. Leónidas frunció el ceño. Quieren dispersarnos. Si cada uno se mueve por su cuenta, estamos perdidos. Entonces, tuvo una idea. Antilo, tú y dos más cubrid el flanco derecho. El resto, conmigo en el izquierdo. Cuando ellos ataquen, no retrocedáis. Avancemos juntos y rompamos su línea. El plan funcionó. Cuando los atacantes llegaron confiados, los jóvenes de Leónidas se lanzaron contra ellos como un muro de escudos, empujándolos cuesta abajo. El grito de guerra resonó, y por un instante, la colina fue suya de nuevo. El instructor, observando desde lejos, asintió en silencio. El desgaste del cuerpo, las horas pasaban, y los ataques se repetían una y otra vez. Cada embestida era más dura, cada choque más agotador. Los brazos de Leónidas temblaban de cansancio, el sudor le corría por la espalda y las piernas parecían de piedra. En un momento, uno de sus compañeros tropezó y casi cayó. Dorix lo sujetó por la capa y lo empujó de vuelta a la formación. El muro resistió, pero cada segundo era una lucha no solo contra los rivales, sino contra el propio agotamiento. El hambre mordía el estómago, la sed secaba la garganta, pero no había pausa. El instructor quería ver quién podía mantenerse firme, más allá del límite. La caída inevitable, finalmente, tras incontables embates, la resistencia se quebró. Un ataque combinado desde dos frentes rompió el círculo de escudos. Los jóvenes fueron derribados uno a uno, rodando por la colina, jadeando, cubiertos de polvo. Los rivales alzaron un grito de triunfo. La colina había caído. El instructor hizo sonar el cuerno, señal de alto. Los muchachos yacían en el suelo, exhaustos, apenas capaces de moverse. La enseñanza del fracaso. El instructor se acercó lentamente, observando a los tres grupos. Su voz retumbó como un martillo. Habéis luchado con fuerza, pero la fuerza no basta. La disciplina no basta. Incluso la unidad no basta. Un verdadero espartano debe saber cuándo resistir y cuándo atacar con astucia. Se volvió hacia el grupo de Leónidas. Defendisteis con valor, pero olvidasteis que la mejor defensa, a veces, es una contraofensiva en el momento justo. Los jóvenes bajaron la cabeza, sintiendo el peso de la derrota, pero en Esparta, el fracaso no era un fin, sino un maestro. El regreso a la ciudad. Cuando el sol comenzó a ponerse, el instructor los condujo de vuelta a Esparta. Los muchachos caminaban en silencio, con el cuerpo adolorido y el orgullo herido. En la barraca, la cena fue aún más frugal de lo habitual. Un simple trozo de pan y agua. El hambre era parte del castigo, pero también de la lección. Antes de dormir, cada uno debía expresar lo aprendido. Hoy entendí que un muro puede ser fuerte, pero si no se mueve, acaba por caer, dijo uno. Hoy vi que no basta con proteger al compañero, hay que pensar como si fuéramos un solo cerebro, añadió otro. Cuando llegó el turno de Leónidas, habló con voz serena. Hoy aprendí que la fuerza y la disciplina son armas poderosas, pero sin estrategia son ciegas. Un guerrero no solo debe resistir, debe anticipar. El instructor lo miró fijamente y asintió. Reflexiones nocturnas. Esa noche, Leónidas no se durmió de inmediato. Se quedó tumbado en su estera, mirando el techo oscuro de la barraca. En su mente repasaba cada momento de la prueba, los gritos, los choques, la caída final. No sentía vergüenza, sino una resolución ardiente. El sol apenas despuntaba cuando el cuerno anunció el inicio de un nuevo día. Los cuerpos de los jóvenes todavía dolían por la prueba de la colina, pero no había tiempo para lamentos. En Esparta, cada amanecer traía consigo un nuevo desafío. El instructor
Entró en la barraca con paso firme, golpeando el suelo con su vara. Su mirada, más dura que de costumbre, recorrió a cada uno. Hoy no lucharéis contra hombres ni contra estrategias, dijo con voz grave. Hoy lucharéis contra la distancia, el cansancio y la naturaleza. Los muchachos lo miraron en silencio. Haréis una marcha forzada hasta las llanuras del Eurotas y volveréis antes del anochecer, sin caballos, sin carros, solo vuestras piernas. El que no resista quedará atrás, y en Esparta quedar atrás es peor que morir. Un murmullo recorrió la sala, pero nadie protestó. Sabían que la orden estaba dada. La partida, con apenas una capa ligera, un escudo de madera y un pedazo de pan duro en la bolsa, los jóvenes formaron fila. El aire de la mañana era fresco y la hierba aún estaba cubierta de rocío. El instructor levantó la mano y señaló hacia el sur. ¡Marcha! El grupo avanzó en silencio, primero a paso firme, luego a un trote constante. La ciudad quedó atrás rápidamente, reemplazada por campos cultivados y colinas bajas. Leónidas sentía el peso del escudo en el brazo izquierdo, el roce de la capa en los hombros y el latido firme de su corazón. Sabía que este no era un simple ejercicio físico, era una prueba de resistencia mental. El ritmo del sufrimiento, la marcha se intensificó al llegar a los caminos de tierra que bordeaban el río Eurotas. El sol ya comenzaba a calentar y el polvo se levantaba con cada paso. El instructor imponía un ritmo constante. Un espartano no camina, un espartano avanza. Algunos muchachos empezaron a jadear. Antilo, aún con la secuela del tobillo torcido, cojeaba levemente, pero seguía. Dorix, fuerte como siempre, apretaba los dientes, cargando incluso más peso para ayudar a un compañero más débil. Leónidas respiraba profundamente, controlando el aire como se le había enseñado. Cada inhalación era fuerza, cada exhalación disciplina. La tentación del descanso. Al llegar a un claro, algunos miraron con deseo la sombra de los árboles y el murmullo del río cercano, pero el instructor no permitió detenerse. El descanso es un regalo que el enemigo nunca concede. Aprended a avanzar con el cansancio en la espalda. La marcha continuó. Los músculos ardían, las rodillas dolían, la garganta estaba seca. El pedazo de pan fue devorado al mediodía, pero más que alimento, era un recordatorio de que podían sobrevivir con poco. El cruce del río. En la mitad del recorrido, el instructor los llevó al río Eurotas. El agua corría fría y fuerte. Un guerrero debe aprender a cruzar cualquier obstáculo, ordenó. Adelante, los jóvenes se miraron entre sí y se lanzaron al agua. El frío les cortó la respiración, pero nadaron con determinación, sosteniendo los escudos sobre la cabeza para que no se mojaran demasiado. Leónidas sintió la corriente empujar con fuerza, pero recordó las palabras de su madre. El río no se enfrenta, se sigue. Así, se dejó llevar un poco, avanzando en diagonal hasta alcanzar la otra orilla. Uno de los más jóvenes estuvo a punto de ser arrastrado, pero Dorix lo sujetó del brazo y lo empujó hacia la ribera. El grupo salió empapado, temblando, pero victorioso. El instructor los observaba con una mueca que parecía casi una sonrisa. El ascenso a la colina, la segunda parte de la marcha, era aún más dura. Subir una colina empinada bajo el sol de la tarde. Cada paso era un tormento. El sudor les nublaba los ojos. Las piernas les pesaban como plomo. Antilo cayó de rodillas en un momento, pero Leónidas se colocó a su lado. Levántate, hermano. Nadie se queda atrás. Con ayuda de Dorix, lo levantaron y siguieron subiendo.
El grupo entero avanzaba como una serpiente fatigada, pero sin detenerse. En la cima, el instructor los esperaba, impasible. Mirad lo que habéis conquistado. Así debe verse cada colina, cada obstáculo, como algo que se vence con disciplina. Desde allí, podían ver el valle entero, el río brillando como una serpiente de plata, y a lo lejos, las murallas de Esparta. El regreso. El descenso fue más rápido, pero no menos doloroso. Las rodillas sufrían con cada paso, y la fatiga hacía que algunos casi tropezaran. Pero el sol comenzaba a caer, y la promesa de volver a la ciudad les daba fuerzas renovadas. Cuando finalmente cruzaron los campos y divisaron Esparta en el horizonte, un grito de júbilo se alzó entre ellos. Esparta. El eco resonó en las colinas, como si los dioses respondieran a su llamado. La llegada triunfal. Entraron a la ciudad al anochecer, cubiertos de polvo, sudor y barro. Sus rostros estaban agotados, pero sus ojos brillaban con un orgullo feroz. El instructor los reunió en el patio de armas. Hoy habéis aprendido la lección más dura. El enemigo más grande no es el hombre que os enfrenta, sino el cansancio que os habita. El que domina su propio cuerpo, domina cualquier campo de batalla. Los muchachos permanecieron erguidos, a pesar de que cada músculo pedía descanso. El ritual nocturno, la cena fue mínima, un cuenco de caldo caliente, pero después de un día como ese, aquel simple alimento parecía un festín. Antes de dormir, como siempre, compartieron lo aprendido. Hoy entendí que mis piernas pueden rendirse, pero mi voluntad no debe hacerlo jamás, dijo uno. Hoy supe que el río enseña más que los hombres. No hay que resistirse, hay que saber cruzarlo, añadió otro. Cuando llegó el turno de Leónidas, habló con serenidad. Hoy aprendí que la distancia más larga no se mide en pasos, sino en la fuerza de la mente. El cansancio puede quebrar el cuerpo, pero nunca debe quebrar el espíritu. El instructor lo observó con atención y por un instante pareció contener una sonrisa de aprobación. Reflexión bajo la luna. Ya acostados, el silencio llenó la barraca. Leónidas miraba hacia la rendija del techo, donde la luna brillaba en el cielo oscuro. Pensaba en lo que habían logrado, no una victoria sobre rivales, sino una victoria sobre sí mismos. Esa marcha había sido más que el día había sido duro, pero la verdadera prueba aguardaba en la oscuridad. El cuerno no sonó al amanecer como de costumbre. Esta vez, los jóvenes fueron despertados a medianoche por el instructor, cuya voz grave rompió el silencio de la barraca. Hoy no lucharéis contra el cansancio, ni contra la distancia. Hoy lucharéis contra la oscuridad. Los muchachos se levantaron atónitos. Nunca habían iniciado un entrenamiento a esas horas. El instructor los llevó al patio, donde la luna llena iluminaba tenuemente los muros de Esparta. Esta noche comienza la cacería nocturna, anunció. Seréis enviados en parejas al bosque de Tallegueto. Vuestra tarea es simple: traer de regreso una presa antes del amanecer. Puede ser un animal pequeño, un ave o incluso una rama especial marcada con mi sello. Pero recordad, debéis moveros en silencio. Un espartano debe ser tan letal en la penumbra como bajo el sol. Un murmullo recorrió al grupo. No era solo una prueba de habilidad, sino también de valor. El bosque de noche era un lugar lleno de ruidos desconocidos y peligros reales. El inicio de la misión, Leónidas fue emparejado con Dorix. Juntos tomaron sus capas oscuras y un cuchillo de caza. No había antorchas. El fuego revelaría su posición. Solo la luz de la luna y el brillo de los ojos serían su guía. El instructor levantó la mano.
Partid. Y las parejas se dispersaron, deslizándose como sombras hacia el bosque. La penumbra del bosque, el silencio de la noche, estaba lleno de sonidos. El ulular de los búhos, el crujir de las ramas bajo los pies, el murmullo del viento entre los árboles. Cada ruido parecía un enemigo invisible. Mantente bajo, susurró Leónidas a Dorix. El bosque nos observa. Caminaron despacio, agachados, tratando de no quebrar ramas ni levantar demasiado polvo. El olor a pino y tierra húmeda impregnaba el aire. En un claro, vieron movimiento. Un zorro husmeaba entre los arbustos. Dorix levantó la mano, señalando, pero Leónidas negó con la cabeza. Demasiado rápido. Busquemos algo más accesible. Siguieron avanzando, atentos a cada sombra. La primera trampa. Leónidas recordó las enseñanzas de los ancianos. El silencio es el arma del cazador. Tomó unas ramas flexibles y las colocó en forma de lazo cerca de un sendero donde habían visto huellas pequeñas. Un conejo pasará por aquí, susurró. Dorix asintió y se ocultaron detrás de un tronco, esperando. Los minutos parecían horas. El frío nocturno calaba en los huesos y el silencio se volvía insoportable. Finalmente, un conejo apareció, olfateando el aire. Caminó despacio hacia la trampa y de pronto, ¡zas! El lazo se cerró. Dorix sonrió, pero Leónidas levantó la mano. Aún no hemos terminado. Falta regresar sin ser vistos. El peligro real. Cuando se disponían a volver, escucharon un crujido fuerte a su izquierda. Una sombra grande se movía entre los árboles. No era un zorro ni un conejo. El corazón de Leónidas se aceleró, aguzó la vista y vio los ojos brillantes de un lobo, observándolos con hambre. Dorix apretó el cuchillo. «Podemos con él». Leónidas negó con firmeza. «No estamos aquí para demostrar orgullo, sino astucia». Retrocedieron lentamente, sin darle la espalda. El lobo gruñó, mostrando los colmillos, pero no atacó. Finalmente, se internó de nuevo en la espesura. Ambos respiraron aliviados. «Hoy hemos cazado algo más que un conejo», dijo Leónidas en voz baja. «Hemos cazado el miedo». El regreso a Esparta. Con el conejo en la mano, caminaron de vuelta hacia la ciudad. El frío era intenso y la oscuridad parecía aún más espesa a medida que se acercaba el amanecer. Cuando llegaron al patio de armas, otras parejas ya estaban allí. Algunos traían aves, otros ramas con el sello del instructor. Uno llegó con las manos vacías y su rostro reflejaba vergüenza. El instructor inspeccionó cada presa. Al ver a Leónidas y Dorix con el conejo, asintió. «Habéis demostrado paciencia y silencio, dos virtudes que salvan más vidas que la fuerza». Luego miró al joven que había vuelto sin nada. «Aprende esto. Un espartano nunca regresa con las manos vacías. Si no encuentra lo que busca, inventa una presa, crea un recurso, pero jamás vuelve con excusas». La enseñanza de la noche. Tras la inspección, los jóvenes se reunieron en la barraca para compartir lo aprendido. «Hoy entendí que la oscuridad no es enemiga, sino aliada del que sabe moverse en silencio», dijo uno. «Hoy vi que el miedo no se vence con un cuchillo, sino con la calma», añadió otro. Cuando llegó el turno de Leónidas, habló con voz firme. «Hoy aprendí que un guerrero no siempre necesita enfrentarse al peligro de frente. A veces, la verdadera fuerza está en elegir cuándo no luchar». El instructor lo miró con aprobación. El descanso al amanecer, el sol comenzaba a salir cuando los jóvenes finalmente se tendieron en sus esteras. Sus cuerpos estaban exhaustos, pero sus espíritus habían aprendido una lección invaluable. Leónidas, con los ojos cerrados, recordaba al lobo. Ese gruñido en la penumbra había puesto a prueba
algo más profundo que sus músculos. Había puesto a prueba su capacidad de decidir y comprendió que la guerra no era solo un choque de lanzas, sino también un juego de decisiones en la oscuridad. Mientras el sueño lo envolvía, se prometió a sí mismo que, cuando llegara el día de la batalla, recordaría siempre esa noche, el silencio, el frío, los ojos brillantes del lobo. La aurora bañaba de tonos rojos y dorados los campos alrededor de Esparta. Los jóvenes despertaron con la sensación de que aquel día no sería como los demás. El instructor había insinuado que se avecinaba una prueba mayor, una que pondría a prueba todo lo aprendido: fuerza, resistencia, astucia, unidad y disciplina. El cuerno sonó con más fuerza de lo habitual. El instructor entró en la barraca y su voz grave resonó como un trueno. Hasta ahora habéis corrido, resistido, cazado, luchado en formación y sobrevivido a la oscuridad. Pero un espartano no se forja con ejercicios aislados. Hoy comienza una simulación de guerra a gran escala. Los muchachos lo miraron en silencio. Nadie se atrevía a hablar. Durante 3 días viviréis como si estuvierais en campaña. Dormiréis poco, comeréis menos y lucharéis contra otros grupos que también se entrenan. El que sobreviva a esta prueba estará un paso más cerca de ser considerado un hoplita digno de Esparta. Un escalofrío recorrió la sala. No era un simple juego, era el espejo de la vida real en la guerra, la partida hacia el campo de simulación. Los jóvenes fueron conducidos a las afueras de la ciudad, donde un amplio valle, boscoso y montañoso, se extendía ante ellos. Allí, otros grupos ya esperaban. Cada equipo recibiría un brazalete de color distinto para identificarse. A Leónidas y sus compañeros les tocó el brazalete rojo. Había equipos con brazaletes negros, verdes y azules. Todos eran aprendices, pero cada grupo miraba a los demás con ojos encendidos, como si fueran enemigos de verdad. El instructor explicó las reglas. Cada grupo deberá mantener una bandera en su campamento. El que pierda su bandera queda fuera de la prueba. Al final del tercer día, el grupo que conserve la suya será considerado vencedor. Era simple y brutal. El primer día, la construcción del campamento, el grupo de Leónidas se internó en una arboleda cercana. Allí, levantaron un campamento improvisado, ramas para cubrirse, una fogata pequeña para el calor y la bandera roja clavada en el centro como símbolo de honor. Lo primero es asegurar la comida, dijo Dorix, siempre práctico. Formaron parejas para explorar. Encontraron raíces, algunas frutas silvestres y lograron atrapar un ave con una trampa. No era mucho, pero bastaría. Leónidas, mientras tanto, organizaba turnos de guardia. La disciplina es lo que nos mantendrá con vida. No dejemos nunca la bandera sola. El grupo asintió. Había aprendido a confiar en su juicio. El primer enfrentamiento, al caer la tarde, mientras el grupo comía en silencio, un grito resonó entre los árboles. Varios jóvenes, con brazaletes verdes, irrumpieron en el campamento, lanzándose sobre ellos con escudos de práctica y lanzas de madera. El choque fue inmediato. Los rojos formaron un muro de escudos alrededor de la bandera. Los verdes empujaban con fuerza, pero no lograban romper la formación. Leónidas gritó: «Avanzad juntos, no cedáis». Dorix, con un rugido, empujó con su hombro y derribó a uno de los atacantes. Los demás siguieron su ejemplo y poco a poco lograron hacer retroceder a los verdes. Finalmente, estos se retiraron, jadeando y frustrados. La bandera roja seguía en pie. El grupo celebró con un grito unísono: «¡Esparta!».
pero sabían que aquello era solo el comienzo. La noche sin descanso, esa primera noche, fue larga. El frío era intenso y el cansancio pesaba, pero los turnos de guardia se respetaron con rigor. Leónidas tomó el primer turno, observando las sombras entre los árboles. Cada crujido parecía un enemigo. Recordó al lobo que había visto en la cacería nocturna. Se dijo a sí mismo: no temas a lo que no ves. Vigila, espera y actúa solo cuando sea necesario. Cuando entregó la guardia a otro compañero, se recostó apenas un par de horas. El sueño era ligero, interrumpido por cada sonido del bosque. El segundo día, alianzas y traiciones. Con el sol del segundo día, la tensión aumentó. Durante una exploración, el grupo rojo se encontró con jóvenes de brazaletes negros. En lugar de atacarse, ambos bandos conversaron brevemente. Si los verdes y los azules son fuertes, podemos unir fuerzas para resistir, propuso uno de los negros. Dorix frunció el ceño, desconfiado, pero Leónidas intervino. La unión puede darnos ventaja, pero debemos estar alertas. La traición es tan peligrosa como el enemigo frontal. Acordaron no atacarse hasta la noche, pero cada grupo regresó a su campamento con la sospecha de que el otro planeaba romper el pacto. Esa tarde, los azules intentaron atacar a los rojos, pero fueron rechazados con dificultad. La formación de escudos se mantuvo, aunque varios quedaron con moretones y raspones. Al regresar, descubrieron que los negros habían atacado el campamento de los verdes. La alianza era efímera. En Esparta, la estrategia se medía tanto en la lealtad como en la traición. El segundo anochecer, el cansancio acumulado comenzaba a notarse. Los jóvenes rojos comieron apenas unas raíces y un poco de carne seca. El estómago vacío era un enemigo más cruel que cualquier lanza. Esa noche, durante su turno de guardia, Leónidas escuchó pasos sigilosos. Levantó la mano y alertó en silencio a sus compañeros. La simulación de guerra había terminado, pero en Esparta la formación nunca daba tregua. El instructor reunió a los jóvenes al amanecer, cuando todavía el aire era frío y la ciudad despertaba lentamente. Su mirada era aún más severa que de costumbre. Habéis aprendido a luchar en formación, a resistir la fatiga, a sobrevivir a la oscuridad y a vencer en grupo, dijo con voz grave. Pero un verdadero espartano no se mide solo por la fuerza ni por la estrategia, se mide por su carácter. Los muchachos se miraron entre sí, sin entender del todo. Hoy cada uno enfrentará una prueba individual, una prueba donde no habrá compañeros para sosteneros, ni falange que os proteja, solo vosotros y vuestro honor. Un silencio tenso se extendió. Las palabras honor y prueba individual pesaban más que cualquier escudo. La marcha en soledad, uno a uno, los jóvenes fueron enviados en direcciones distintas, con la orden de pasar el día entero sin compañía, sin armas, sin comida extra, sin refugio preparado. Un espartano debe ser capaz de sostenerse a sí mismo, dijo el instructor. El que no puede sobrevivir solo, jamás podrá liderar a otros. Leónidas caminó hacia el bosque de Tallegueto. El silencio era profundo, roto apenas por el canto de los pájaros y el crujir de las ramas bajo sus pies. El sol comenzaba a calentar y pronto la soledad se hizo palpable. Estaba acostumbrado a entrenar con compañeros, a compartir el peso de la disciplina, pero ahora cada paso era solo suyo, el hambre y la tentación. Al mediodía, el hambre empezó a hacerse sentir. No había recibido pan ni caldo. Debía encontrar alimento por su cuenta. Buscó raíces, frutos silvestres y atrapó con dificultad un insecto que devoró sin pensarlo. El sabor era amargo, pero recordaba lo que siempre decía el instructor.
Un estómago vacío enseña más que un banquete lleno. El hambre no era lo peor. Lo más duro era la tentación de abandonar, de volver a la barraca, de decir que la prueba era inútil. Pero un pensamiento lo mantenía firme. No volveré con vergüenza, volveré con la frente en alto, aunque sea con el cuerpo roto. El encuentro inesperado. Mientras buscaba agua, escuchó un murmullo extraño. Se ocultó tras un arbusto y vio a otro joven, Antilo, que también debía estar en su propia prueba. Antilo parecía perdido, cansado, con el rostro cubierto de polvo. Leónidas se quedó en silencio. Sabía que la prueba era individual. Ayudar a un compañero podría considerarse romper las reglas, pero su corazón latía fuerte. Recordaba las palabras de días atrás. Nadie se queda atrás. Finalmente, salió de su escondite. Antilo, aquí hay un arroyo, dijo en voz baja. El muchacho lo miró sorprendido. Bebieron agua juntos, en silencio. Luego Leónidas se alejó, dejando que cada uno siguiera su camino. No había roto la regla, no lo había acompañado, pero tampoco lo había dejado morir de sed. Ese dilema quedaría grabado en su memoria como una lección de equilibrio entre obediencia y compasión. La prueba del miedo. Al caer la tarde, cuando el bosque se oscurecía, un aullido resonó en la distancia. Los recuerdos de la cacería nocturna volvieron a su mente. Un lobo apareció entre los árboles, observándolo con ojos brillantes. No tenía lanza ni escudo, solo una piedra en la mano. El animal gruñó, dando un paso adelante. Leónidas no retrocedió, se irguió, levantó los brazos y lanzó un grito feroz, como si fuera más grande que su propio cuerpo. El lobo lo miró unos segundos eternos y luego se alejó en la penumbra. El corazón de Leónidas latía con fuerza. Comprendió que la prueba no era vencer al animal, sino vencer al miedo que traía consigo. El regreso al campamento, cuando el sol se ocultó y la luna comenzó a brillar, los jóvenes regresaron uno a uno al punto de reunión. Algunos volvían con frutos, otros con ramas, otros con nada más que polvo en la cara. El instructor los observó en silencio. Habéis enfrentado la soledad, dijo. Habéis mirado dentro de vosotros mismos. ¿Qué habéis visto? Cada joven debía responder. Uno dijo, he visto que soy más débil de lo que pensaba, pero más fuerte de lo que temía. Otro confesó, he visto que el silencio puede quebrar el alma si uno no lo domina. Cuando llegó el turno de Leónidas, habló con voz clara, he visto que un guerrero debe obedecer las reglas, pero también debe escuchar su corazón. El honor no está solo en cumplir órdenes, sino en saber cuándo ayudar a un hermano sin romper la esencia de la prueba. El instructor lo miró fijamente. Su rostro no mostró emoción, pero sus ojos brillaron apenas con respeto. El fuego de la enseñanza. Esa noche, alrededor de una hoguera, el instructor les habló como pocas veces lo hacía. La disciplina es el pilar de Esparta, pero no olvidéis que sois hombres, no máquinas. Un espartano que no sabe decidir por sí mismo no es un guerrero, sino una herramienta vacía. El carácter se forja en la soledad, cuando no hay voces que os guíen, cuando solo vuestro interior os habla. Los jóvenes escuchaban en silencio, sintiendo que esas palabras pesaban más que cualquier lanza. Hoy habéis aprendido la lección más difícil. No todos los combates son contra un enemigo externo. A veces, el combate más duro es contra uno mismo. El descanso de un nuevo hombre. De regreso a la barraca, Leónidas se tendió en su estera, agotado, pero dentro de él había algo distinto. Había descubierto que la soledad no era un vacío, sino un espejo. El amanecer que siguió a la prueba de soledad no fue como los anteriores. El aire parecía más fresco,
el cielo más amplio, y los jóvenes, aunque exhaustos, sentían que algo dentro de ellos había cambiado. El instructor los reunió en el patio de armas con la solemnidad de una ceremonia. Habéis pasado por hambre, frío, oscuridad, distancia, batallas simuladas y la soledad de vuestro propio espíritu, dijo con voz grave. Cada uno ha sido moldeado, golpeado y probado como el hierro en la fragua. Hoy recibiréis la última lección antes de ser reconocidos como guerreros en formación plena. Un silencio reverente envolvió el lugar. La marcha ceremonial. Ese día, en lugar de entrenar, los jóvenes fueron conducidos en procesión hacia el templo de Artemisa Ortia, una de las divinidades más veneradas en Esparta. Allí, entre columnas de mármol y altares encendidos, los ancianos aguardaban. El sacerdote, un hombre de barba blanca y mirada penetrante, habló. No se os juzga solo por la fuerza de vuestros brazos, ni por la dureza de vuestros cuerpos. Se os juzga por vuestra capacidad de soportar el sacrificio. Esparta no pertenece a quienes buscan gloria personal, sino a quienes ofrecen su vida a la ciudad. Cada joven debía pasar frente al altar, colocar su mano sobre la llama sagrada y jurar en silencio su lealtad eterna a Esparta. Cuando le tocó a Leónidas, sintió el calor de la llama en su piel, cerró los ojos y prometió: nunca viviré para mí mismo. Mi vida será de mi ciudad, de mis hermanos, de mi pueblo. El fuego no quemaba, purificaba. El entrenamiento final. Tras la ceremonia, los jóvenes regresaron al campo de armas. Allí, el instructor anunció el último desafío: un combate 1 contra 1, no para demostrar superioridad, sino para medir el control de la fuerza y la disciplina aprendida. Un espartano nunca se deja llevar por la furia ciega. La lanza mata, pero también protege. La fuerza destruye, pero también sostiene. Hoy aprenderéis el equilibrio. Los jóvenes se enfrentaron por turnos. No había odio, solo respeto. Cada choque de escudos era una muestra de habilidad. Cada caída, una lección de humildad. Leónidas combatió contra Dórix. Ambos se conocían tan bien que el duelo parecía una danza. Empujones, fintas, bloqueos, hasta que finalmente Leónidas cayó al suelo. En lugar de frustrarse, sonrió. Sabía que la derrota en ese contexto era tan valiosa como la victoria. El instructor levantó la mano. Basta, todos habéis cumplido. El discurso de los ancianos. Esa tarde, los jóvenes fueron convocados en la sala de los ancianos. Hombres de largas barbas, ojos severos y cuerpos ya vencidos por los años, pero con una dignidad imponente, los observaron en silencio. Uno de ellos habló. Esparta no necesita héroes solitarios. Esparta necesita muros de carne y hueso, hombres que marchen como uno solo, que se levanten cuando el otro cae, que mueran antes de abandonar a su hermano. Otro añadió: recordad siempre que la rutina diaria, la repetición constante, es lo que os convierte en guerreros. No es la gloria de un día, sino la disciplina de todos los días. Los jóvenes inclinaron la cabeza. La última noche en la barraca, esa noche, de regreso a la barraca, sabían que su etapa de aprendices estaba llegando a su fin. Aún quedaba camino por recorrer, pero ya no eran niños. Habían dado los primeros pasos hacia convertirse en hoplitas. Encendieron una pequeña hoguera en el patio y por primera vez el instructor se sentó con ellos. Su rostro, generalmente implacable, se suavizó apenas. Habéis soportado más de lo que muchos hombres podrían resistir, pero recordad, la verdadera prueba aún está allá afuera, en los campos de batalla. Yo os he enseñado disciplina, pero el mundo os enseñará dolor.
y solo vuestra lealtad mutua os mantendrá de pie. Leónidas lo miraba con atención, grabando cada palabra en su memoria. El sueño del futuro, al recostarse en su estera, Leónidas cerró los ojos y pensó en todo lo vivido: el frío del río al amanecer, el hambre durante las marchas interminables, el rugido de los veteranos empujando contra su escudo, el miedo en la penumbra del bosque frente a los ojos de un lobo, la unión de la falange en la simulación de guerra, la soledad que lo obligó a escuchar su propio corazón. Todo se mezclaba en un recuerdo vivo que lo había transformado. En su mente se vio marchando como hoplita, hombro contra hombro con sus hermanos, escudo contra escudo, avanzando. El día había sido duro, pero la verdadera prueba aguardaba en la oscuridad. El cuerno no sonó al amanecer como de costumbre. Esta vez, los jóvenes fueron despertados a medianoche por el instructor, cuya voz grave rompió el silencio de la barraca. Hoy no lucharéis contra el cansancio, ni contra la distancia. Hoy lucharéis contra la oscuridad. Los muchachos se levantaron atónitos. Nunca habían iniciado un entrenamiento a esas horas. El instructor los llevó al patio, donde la luna llena iluminaba tenuemente los muros de Esparta. Esta noche comienza la cacería nocturna, anunció. Seréis enviados en parejas al bosque de Tallegueto. Vuestra tarea es simple: traer de regreso una presa antes del amanecer. Puede ser un animal pequeño, un ave o incluso una rama especial marcada con mi sello. Pero recordad, debéis moveros en silencio. Un espartano debe ser tan letal en la penumbra como bajo el sol. Un murmullo recorrió al grupo. No era solo una prueba de habilidad, sino también de valor. El bosque de noche era un lugar lleno de ruidos desconocidos y peligros reales. El inicio de la misión, Leónidas fue emparejado con Dorix. Juntos tomaron sus capas oscuras y un cuchillo de caza. No había antorchas. El fuego revelaría su posición. Solo la luz de la luna y el brillo de los ojos serían su guía. El instructor levantó la mano. ¡Partid! Y las parejas se dispersaron, deslizándose como sombras hacia el bosque. La penumbra del bosque, el silencio de la noche, estaba lleno de sonidos. El ulular de los búhos, el crujir de las ramas bajo los pies, el murmullo del viento entre los árboles. Cada ruido parecía un enemigo invisible. «Mantente bajo», susurró Leónidas a Dorix. «El bosque nos observa». Caminaron despacio, agachados, tratando de no quebrar ramas ni levantar demasiado polvo. El olor a pino y tierra húmeda impregnaba el aire. En un claro, vieron movimiento. Un zorro husmeaba entre los arbustos. Dorix levantó la mano, señalando, pero Leónidas negó con la cabeza. «Demasiado rápido. Busquemos algo más accesible». Siguieron avanzando, atentos a cada sombra. La primera trampa. Leónidas recordó las enseñanzas de los ancianos. El silencio es el arma del cazador. Tomó unas ramas flexibles y las colocó en forma de lazo cerca de un sendero donde habían visto huellas pequeñas. «Un conejo pasará por aquí», susurró. Dorix asintió y se ocultaron detrás de un tronco, esperando. Los minutos parecían horas. El frío nocturno calaba en los huesos y el silencio se volvía insoportable. Finalmente, un conejo apareció, olfateando el aire. Caminó despacio hacia la trampa y de pronto, ¡zas!, el lazo se cerró. Dorix sonrió, pero Leónidas levantó la mano. «Aún no hemos terminado. Falta regresar sin ser vistos. El peligro real». Cuando se disponían a volver, escucharon un crujido fuerte a su izquierda. Una sombra grande se movía entre los árboles. No era un zorro ni un conejo. El corazón de Leónidas se aceleró. Aguzó la vista
y vio los ojos brillantes de un lobo, observándolos con hambre. Dorix apretó el cuchillo. «Podemos con él». Leónidas negó con firmeza. «No estamos aquí para demostrar orgullo, sino astucia». Retrocedieron lentamente, sin darle la espalda. El lobo gruñó, mostrando los colmillos, pero no atacó. Finalmente, se internó de nuevo en la espesura. Ambos respiraron aliviados. «Hoy hemos cazado algo más que un conejo», dijo Leónidas en voz baja. «Hemos cazado el miedo». El regreso a Esparta. Con el conejo en la mano, caminaron de vuelta hacia la ciudad. El frío era intenso, y la oscuridad parecía aún más espesa a medida que se acercaba el amanecer. Cuando llegaron al patio de armas, otras parejas ya estaban allí. Algunos traían aves, otros ramas con el sello del instructor. Uno llegó con las manos vacías, y su rostro reflejaba vergüenza. El instructor inspeccionó cada presa. Al ver a Leónidas y Dorix con el conejo, asintió. «Habéis demostrado paciencia y silencio, dos virtudes que salvan más vidas que la fuerza». Luego miró al joven que había vuelto sin nada. «Aprende esto. Un espartano nunca regresa con las manos vacías. Si no encuentra lo que busca, inventa una presa, crea un recurso, pero jamás vuelve con excusas». La enseñanza de la noche. Tras la inspección, los jóvenes se reunieron en la barraca para compartir lo aprendido. «Hoy entendí que la oscuridad no es enemiga, sino aliada del que sabe moverse en silencio», dijo uno. «Hoy vi que el miedo no se vence con un cuchillo, sino con la calma», añadió otro. Cuando llegó el turno de Leónidas, habló con voz firme. «Hoy aprendí que un guerrero no siempre necesita enfrentarse al peligro de frente. A veces, la verdadera fuerza está en elegir cuándo no luchar». El instructor lo miró con aprobación. El descanso al amanecer, el sol comenzaba a salir cuando los jóvenes finalmente se tendieron en sus esteras. Sus cuerpos estaban exhaustos, pero sus espíritus habían aprendido una lección invaluable. Leónidas, con los ojos cerrados, recordaba al lobo. Ese gruñido en la penumbra había puesto a prueba algo más profundo que sus músculos. Había puesto a prueba su capacidad de decidir, y comprendió que la guerra no era solo un choque de lanzas, sino también un juego de decisiones en la oscuridad. Mientras el sueño lo envolvía, se prometió a sí mismo que, cuando llegara el día de la batalla, recordaría siempre esa noche, el silencio, el frío, los ojos brillantes del lobo. La aurora bañaba de tonos rojos y dorados los campos alrededor de Esparta. Los jóvenes despertaron con la sensación de que aquel día no sería como los demás. El instructor había insinuado que se avecinaba una prueba mayor, una que pondría a prueba todo lo aprendido: fuerza, resistencia, astucia, unidad y disciplina. El cuerno sonó con más fuerza de lo habitual. El instructor entró en la barraca y su voz grave resonó como un trueno. «Hasta ahora habéis corrido, resistido, cazado, luchado en formación y sobrevivido a la oscuridad. Pero un espartano no se forja con ejercicios aislados. Hoy comienza una simulación de guerra a gran escala». Los muchachos lo miraron en silencio. Nadie se atrevía a hablar. «Durante 3 días viviréis como si estuvierais en campaña. Dormiréis poco, comeréis menos y lucharéis contra otros grupos que también se entrenan. El que sobreviva a esta prueba estará un paso más cerca de ser considerado un hoplita digno de Esparta». Un escalofrío recorrió la sala. No era un simple juego. Era el espejo de la vida real en la guerra, la partida hacia el campo de simulación. Los jóvenes fueron conducidos a las afueras de la ciudad, donde un amplio valle, boscoso y montañoso, se extendía ante ellos. Allí,
Otros grupos ya esperaban. Cada equipo recibiría un brazalete de color distinto para identificarse. A Leónidas y sus compañeros les tocó el brazalete rojo. Había equipos con brazaletes negros, verdes y azules. Todos eran aprendices, pero cada grupo miraba a los demás con ojos encendidos, como si fueran enemigos de verdad. El instructor explicó las reglas. Cada grupo deberá mantener una bandera en su campamento. El que pierda su bandera queda fuera de la prueba. Al final del tercer día, el grupo que conserve la suya será considerado vencedor. Era simple y brutal. El primer día, la construcción del campamento, el grupo de Leónidas se internó en una arboleda cercana. Allí, levantaron un campamento improvisado, ramas para cubrirse, una fogata pequeña para el calor y la bandera roja clavada en el centro como símbolo de honor. Lo primero es asegurar la comida, dijo Dorix, siempre práctico. Formaron parejas para explorar. Encontraron raíces, algunas frutas silvestres y lograron atrapar un ave con una trampa. No era mucho, pero bastaría. Leónidas, mientras tanto, organizaba turnos de guardia. La disciplina es lo que nos mantendrá con vida. No dejemos nunca la bandera sola. El grupo asintió. Había aprendido a confiar en su juicio. El primer enfrentamiento, al caer la tarde, mientras el grupo comía en silencio, un grito resonó entre los árboles. Varios jóvenes, con brazaletes verdes, irrumpieron en el campamento, lanzándose sobre ellos con escudos de práctica y lanzas de madera. El choque fue inmediato. Los rojos formaron un muro de escudos alrededor de la bandera. Los verdes empujaban con fuerza, pero no lograban romper la formación. Leónidas gritó: «Avanzad juntos, no cedáis». Dorix, con un rugido, empujó con su hombro y derribó a uno de los atacantes. Los demás siguieron su ejemplo y poco a poco lograron hacer retroceder a los verdes. Finalmente, estos se retiraron, jadeando y frustrados. La bandera roja seguía en pie. El grupo celebró con un grito unísono: «Esparta», pero sabían que aquello era solo el comienzo. La noche sin descanso, esa primera noche, fue larga. El frío era intenso y el cansancio pesaba, pero los turnos de guardia se respetaron con rigor. Leónidas tomó el primer turno, observando las sombras entre los árboles. Cada crujido parecía un enemigo. Recordó al lobo que había visto en la cacería nocturna. Se dijo a sí mismo: «No temas a lo que no ves. Vigila, espera y actúa solo cuando sea necesario». Cuando entregó la guardia a otro compañero, se recostó apenas un par de horas. El sueño era ligero, interrumpido por cada sonido del bosque. El segundo día, alianzas y traiciones. Con el sol del segundo día, la tensión aumentó. Durante una exploración, el grupo rojo se encontró con jóvenes de brazaletes negros. En lugar de atacarse, ambos bandos conversaron brevemente. «Si los verdes y los azules son fuertes, podemos unir fuerzas para resistir», propuso uno de los negros. Dorix frunció el ceño, desconfiado, pero Leónidas intervino. «La unión puede darnos ventaja, pero debemos estar alertas. La traición es tan peligrosa como el enemigo frontal». Acordaron no atacarse hasta la noche, pero cada grupo regresó a su campamento con la sospecha de que el otro planeaba romper el pacto. Esa tarde, los azules intentaron atacar a los rojos, pero fueron rechazados con dificultad. La formación de escudos se mantuvo, aunque varios quedaron con moretones y raspones. Al regresar, descubrieron que los negros habían atacado el campamento de los verdes. La alianza era efímera. En Esparta, la estrategia se medía tanto en la lealtad como en la traición. El segundo anochecer, el cansancio acumulado comenzaba a notarse. Los jóvenes rojos
Comieron apenas unas raíces y un poco de carne seca. El estómago vacío era un enemigo más cruel que cualquier lanza. Esa noche, durante su turno de guardia, Leónidas escuchó pasos sigilosos. Levantó la mano y alertó en silencio a sus compañeros. La simulación de guerra había terminado, pero en Esparta la formación nunca daba tregua. El instructor reunió a los jóvenes al amanecer, cuando todavía el aire era frío y la ciudad despertaba lentamente. Su mirada era aún más severa que de costumbre. Habéis aprendido a luchar en formación, a resistir la fatiga, a sobrevivir a la oscuridad y a vencer en grupo, dijo con voz grave, pero un verdadero espartano no se mide solo por la fuerza ni por la estrategia, se mide por su carácter. Los muchachos se miraron entre sí, sin entender del todo. Hoy cada uno enfrentará una prueba individual, una prueba donde no habrá compañeros para sosteneros, ni falange que os proteja, solo vosotros y vuestro honor. Un silencio tenso se extendió. Las palabras honor y prueba individual pesaban más que cualquier escudo. La marcha en soledad, uno a uno, los jóvenes fueron enviados en direcciones distintas, con la orden de pasar el día entero sin compañía, sin armas, sin comida extra, sin refugio preparado. Un espartano debe ser capaz de sostenerse a sí mismo, dijo el instructor. El que no puede sobrevivir solo, jamás podrá liderar a otros. Leónidas caminó hacia el bosque de Tallegueto. El silencio era profundo, roto apenas por el canto de los pájaros y el crujir de las ramas bajo sus pies. El sol comenzaba a calentar y pronto la soledad se hizo palpable. Estaba acostumbrado a entrenar con compañeros, a compartir el peso de la disciplina, pero ahora cada paso era solo suyo, el hambre y la tentación. Al mediodía, el hambre empezó a hacerse sentir. No había recibido pan ni caldo. Debía encontrar alimento por su cuenta. Buscó raíces, frutos silvestres y atrapó con dificultad un insecto que devoró sin pensarlo. El sabor era amargo, pero recordaba lo que siempre decía el instructor. Un estómago vacío enseña más que un banquete lleno. El hambre no era lo peor. Lo más duro era la tentación de abandonar, de volver a la barraca, de decir que la prueba era inútil. Pero un pensamiento lo mantenía firme. No volveré con vergüenza, volveré con la frente en alto, aunque sea con el cuerpo roto. El encuentro inesperado. Mientras buscaba agua, escuchó un murmullo extraño. Se ocultó tras un arbusto y vio a otro joven, Antilo, que también debía estar en su propia prueba. Antilo parecía perdido, cansado, con el rostro cubierto de polvo. Leónidas se quedó en silencio. Sabía que la prueba era individual. Ayudar a un compañero podría considerarse romper las reglas, pero su corazón latía fuerte. Recordaba las palabras de días atrás. Nadie se queda atrás. Finalmente, salió de su escondite. Antilo, aquí hay un arroyo, dijo en voz baja. El muchacho lo miró sorprendido. Bebieron agua juntos, en silencio. Luego Leónidas se alejó, dejando que cada uno siguiera su camino. No había roto la regla, no lo había acompañado, pero tampoco lo había dejado morir de sed. Ese dilema quedaría grabado en su memoria como una lección de equilibrio entre obediencia y compasión. La prueba del miedo. Al caer la tarde, cuando el bosque se oscurecía, un aullido resonó en la distancia. Los recuerdos de la cacería nocturna volvieron a su mente. Un lobo apareció entre los árboles, observándolo con ojos brillantes. No tenía lanza ni escudo, solo una piedra en la mano. El animal gruñó, dando un paso adelante. Leónidas no retrocedió, se irguió, levantó los brazos y lanzó un grito feroz, como si fuera más grande que su propio cuerpo. El lobo lo miró unos segundos eternos y luego
se alejó en la penumbra. El corazón de Leónidas latía con fuerza. Comprendió que la prueba no era vencer al animal, sino vencer al miedo que traía consigo. El regreso al campamento, cuando el sol se ocultó y la luna comenzó a brillar, los jóvenes regresaron uno a uno al punto de reunión. Algunos volvían con frutos, otros con ramas, otros con nada más que polvo en la cara. El instructor los observó en silencio. Habéis enfrentado la soledad, dijo. Habéis mirado dentro de vosotros mismos. ¿Qué habéis visto? Cada joven debía responder. Uno dijo, he visto que soy más débil de lo que pensaba, pero más fuerte de lo que temía. Otro confesó, he visto que el silencio puede quebrar el alma si uno no lo domina. Cuando llegó el turno de Leónidas, habló con voz clara, he visto que un guerrero debe obedecer las reglas, pero también debe escuchar su corazón. El honor no está solo en cumplir órdenes, sino en saber cuándo ayudar a un hermano sin romper la esencia de la prueba. El instructor lo miró fijamente. Su rostro no mostró emoción, pero sus ojos brillaron apenas con respeto, el fuego de la enseñanza. Esa noche, alrededor de una hoguera, el instructor les habló como pocas veces lo hacía. La disciplina es el pilar de Esparta, pero no olvidéis que sois hombres, no máquinas. Un espartano que no sabe decidir por sí mismo no es un guerrero, sino una herramienta vacía. El carácter se forja en la soledad, cuando no hay voces que os guíen, cuando solo vuestro interior os habla. Los jóvenes escuchaban en silencio, sintiendo que esas palabras pesaban más que cualquier lanza. Hoy habéis aprendido la lección más difícil. No todos los combates son contra un enemigo externo. A veces, el combate más duro es contra uno mismo. El descanso de un nuevo hombre. De regreso a la barraca, Leónidas se tendió en su estera, agotado, pero dentro de él había algo distinto. Había descubierto que la soledad no era un vacío, sino un espejo.